Bueno, oye, buenos días. Seguimos en estas pláticas preparándonos para esa primera comunión, estudiando la Santa Misa, aprendiendo tantas cosas de Dios. Y acuérdate, las preguntas. Sé que tienes muchas. Dile a tus papás que te ayuden, las escribes, las redactas, se las envías a Óscar Salinas. Bueno, yo voy a comenzar, como siempre, de rodillas, me voy a arrodillar, aquí está Jesús, mira, en el sagrario, ahí está, yo me voy a arrodillar, tú te vas a recoger así, o así, o así, como quieras, pero recógete un poquito para que recemos en esta plática y aprendamos muchas cosas. Yo me arrodillo en este momento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repites después de mí: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oye, Señor, ayúdame a prepararme muy bien para mi primera comunión. Tú sigue ahí recogido. Dile en este momento a Jesús lo que quieras, lo que le quieras decir, que tienes en tu corazón. Díselo en este momento. Pídele ayuda también en este momento. Y dale gracias. Oye, gracias, Señor. Por todo, Señor, todo lo que me das. Gracias. Que nunca me olvide, Señor, de darte las gracias todos los días. Ahora estamos comenzando esta plática, estamos vivos, estamos sanos. Gracias, Señor. Gracias por la comida, por la casa, por mis papás, por el estudio, por el colegio. Tantas cosas nos das, Jesús. Gracias. Que nunca nos cansemos de darte las gracias por todo. Bueno, entonces yo ya te lo dije, las preguntas, me voy a acercar aquí para que podamos conversar bien. Aquí está Jesús detrás nuestro. Uy, ¿y por qué está rojo? Está de otro color. ¿Lo has visto blanco? ¿Lo has visto verde? Ahora rojo. Yo estoy grabando esta plática el sábado. Tú la estás viendo el lunes. Yo la grabé el sábado. Y el sábado la iglesia celebró la fiesta de un santo, San Genaro. Es de los primeros siglos de la iglesia, en el siglo III. Y fue un obispo y derramó su sangre por Dios, murió por Dios. Lo persiguieron y lo mataron por Dios. Y por eso la iglesia a los mártires los celebra de color rojo, porque han derramado su sangre por Dios. Seguro a Dios no nos pide a nosotros que derramemos nuestra sangre, pero sí que seamos santos. Tenemos que ser santos. Es amar mucho a Dios y amar a los demás por Dios. San José María decía, estas crisis mundiales, todos los problemas que pasan ahora, son crisis de santos. Faltan santos.
Y es importante, y que se lo digas tú apenas que te estás preparando para esa primera comunión. Yo también se lo digo, me volteo un poquito, acuérdate, y tenemos allá a Jesús que lo estamos viendo. Oye, Señor, yo quiero ser santo, de verdad, sin hacer cosas raras, queriendo mucho a mis papás, estudiando fuertemente, preparándome bien para esta primera comunión, ayudando a los demás. Quiero de verdad ser santo. Díselo al Señor. Quiero de verdad ser santo. Bueno, mira, acuérdate las preguntas, te lo he dicho. Pues me ha llegado una pregunta, solo una pregunta. ¿De quién? Te lo voy a decir. No siempre tengo que decir todos los que me preguntaron, pero te lo quiero decir porque me llamó la atención, ha sido la única pregunta que me ha llegado. De Jerónimo San Miguel. ¿Y cuál fue esa pregunta? Una pregunta que nos sirve a todos, porque las preguntas que tú hagas es para todos y nos sirven a todos muchísimo, muchísimo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios deja que pasen cosas malas? Te lo voy a leer, perdona, yo aquí tengo la pregunta así es, tal cual. ¿Por qué Dios deja que sucedan cosas malas? Es un misterio. Esa es la pregunta de Jerónimo. Organizo, perdona, acá. Perfecto. ¿Por qué Dios deja que sucedan esas cosas malas? Y te decía que es un misterio porque Dios nos ha hecho a todos libres y nosotros podemos utilizar más la libertad. Y muchas veces las cosas malas pasan es porque nosotros los hombres nos comportamos mal y hacemos daño a los demás. Por eso pasan cosas malas. Eso es una parte concreta. Y la otra dice, no, pero por ejemplo, el COVID, ¿por qué? Ese es otro misterio. O un terremoto y se cayó y murió mucha gente. ¿Por qué? ¿Dios quiere que eso pase mal? ¿Que haga cosas malas? No, Dios no quiere el mal, ni quiere el dolor. Pero te digo que es un misterio porque permite que pasen esas cosas. Y de esas cosas que uno las ve y son males, dolores para muchas almas, para muchas personas, pues Dios saca cosas muy buenas también. Saca cosas buenas. Y mira, es tan misterioso el asunto del mal, del dolor, que el mismo Jesús quiso morir en una cruz por nosotros, sufrir mucho y derramó su sangre por nosotros. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué quiso morir así? Para que nosotros entendiéramos ese significado que tiene el dolor. Un Papa Santo, lo has escuchado ya, San Juan Pablo II, decía que el dolor únicamente se puede entender, esas cosas malas que hacen sufrir, solo mirando a Jesús en la cruz. Ya lo sabes, me volteo aquí un poquito, mira, aquí está Jesús en la cruz. Solo mirando a Jesús ahí, en la cruz, sufriendo, uno puede lograr más o menos entender ese dolor y ese sufrimiento. Pero entonces recuerda, son esas dos cosas. Uno, muchas veces las cosas malas es porque nosotros, hombres que somos libres, nos portamos mal. Nos portamos mal y hacemos mal a muchos y los hacemos sufrir. Y otras son ese misterio de cosas que suceden, desastres naturales, este virus, pero de las que Dios permite también para acercar a muchas almas a Él. Las permite. Es un gran misterio, el misterio del mal, del sufrimiento. Y te va a tocar toda la vida. Pero el primero que quiso sufrir, Jesús en la cruz. Para que mires siempre en los momentos duros a Jesús en la cruz. Y así podamos entender un poquito más ese sufrimiento. Bueno, oye, y vamos a seguir repasando la Santa Misa. Vamos a terminar en esta plática la primera parte de la misa. ¿Cómo así? La misa tiene dos partes. La primera se llama liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra. Y la segunda parte, liturgia de la Eucaristía. Liturgia de la Eucaristía. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Esas dos partes tiene la Santa Misa. Y ya hemos llegado, ¿hasta dónde?
hasta el final de el Evangelio y la homilía que hace el sacerdote. El Evangelio y la homilía. Acuérdate, la respuesta de la primera lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se responde el Salmo, después segunda lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, que lo lee el ministro ordenado, sacerdote o diácono, el obispo también que es sacerdote. Levanta el libro, palabra del Señor. Respuesta, gloria a ti, Señor Jesús. Y él da ese beso al Evangelio, a la palabra de Dios. Y después hace un pequeño comentario de esas lecturas, de ese Evangelio, que es la homilía. Y me voy a centrar lo que falta, un pedacito nomás. Después de esa homilía, me pongo aquí sobre el altar. Y entonces, después de esa homilía, cuando termina de hacer la homilía, dice, nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe. La profesión de fe es ponerse de pie. Y entonces, ¿cuándo se hace la profesión de fe? Los domingos o en las solemnidades. Se hace la profesión de fe. ¿Cuál es la profesión de fe? Es el credo. Y tú te lo vas a ir aprendiendo. Es más largo, pero es fundamental porque en eso es en lo que creemos. Ahí está nuestra fe, en ese credo. Yo lo voy a hacer en esta plática para que lo escuches y tú lo vas meditando, también te lo vas aprendiendo. Entonces, después de la homilía dice, nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe. Y es, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Acuérdate que yo hago así, que el sacerdote cuando menciona el nombre de Jesús o de María, pues inclina un poco la cabeza. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es impresionante. El credo es todo lo que creemos. Ahí está condensada toda nuestra fe. Apréndete muy bien el credo. Y de aquí, solo del credo, saldrían miles de preguntas. ¿Cómo es eso de comunión de los santos, de perdón de los pecados, de resurrección de los muertos? Y Jesús que fue crucificado, muerto, que subió al cielo, que descendió a los infiernos. Esta es la profesión de nuestra fe, lo que nosotros creemos. Vételo aprendiendo, muy importante. Y que sepas que en eso es en lo que creemos. Muy importante, el credo. Y una vez que termina el credo en la misa, dice, y la vida eterna, amén. Viene algo, si es domingo o una solemnidad, también se puede hacer en semana, pero no es obligatorio, se llama la oración de los fieles, que la hacemos juntos. Y entonces empieza el sacerdote. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que nos ha redimido, y digámosle a las siguientes peticiones: escúchanos, Señor, y ten piedad. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Y puede venir otra persona para hacerlo. Por la Santa Iglesia, para que fiel a la misión recibida, sea fermento y alma de la sociedad, roguemos al Señor: escucha, Señor, y ten piedad. O la respuesta que sea en esa oración. Se hacen una serie de oraciones y se responde. Y cuando se termina, el sacerdote con los brazos extendidos dice: Dios Padre de bondad, esta oración, otra similar, que has reunido aquí a todos tus hijos
escucha las peticiones que te hemos hecho por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en ese momento el sacerdote puede decir, pueden sentarse para continuar con la Santa Misa. Todas estas partes, desde que empezó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde que empezó la misa, hasta este momento, después de la oración de los fieles, el sacerdote está en la sede, o en él se llama así el ambón. Te voy a ir a explicar estas cosas con más detenimiento después, los diferentes elementos que se utilizan. Pero el sacerdote ha estado ahí, y ahora que comienza la segunda parte de la misa, ahora sí se traslada al altar. Yo lo he hecho todo desde aquí, desde el altar, para que tengamos la cámara, para que tú me puedas ver bien, para tener aquí el libro, pero se suele hacer en otro sitio. Acuérdate la misa del colegio. Yo empiezo no desde el altar, sino desde la sede, que es la silla con el ambón donde yo leo, arranco ahí la misa. Entonces, a partir de que termina la oración de los fieles, comienza la segunda parte de la misa, el sacerdote se traslada al altar. Entonces quiero que repasemos toda esta primera parte de la Santa Misa. Voy a hacerla un poco más rápido, pero ya tú tienes los videos anteriores para que vayas repasando. Acuérdate, me hago aquí a un lado, voy a hacer la entrada también, voy a hacer la entrada y vamos a repasar en este momento toda esa primera parte de la Santa Misa, que se llama la liturgia de la palabra. El sacerdote entra, acuérdate que hay un canto, o si no hay canto, pues él viene ya rezando, viene rezando. Se acerca al altar, hace esa reverencia y lo besa, da ese beso al altar. Si no ha habido el canto, lee la antífona de entrada. Dichosos los que se acercan a tu santuario, Señor. Esa es una oración, puede ser otras muy distintas, varían dependiendo de la Santa Misa. Y una vez que él ha dicho, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La respuesta. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ese paroncito donde le pedimos perdón al Señor, y después hacemos juntos el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, acuérdate, no es así duro, sino este pequeño golpe en el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ya, sigue el sacerdote, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Respondes? Amén. Y acuérdate que viene el Señor ten piedad, que se puede cantar o se puede rezar. Y si se reza, lo vamos a rezar ahora, pues se responde con la misma aclamación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y después ya, silencio. Y el sacerdote dice, oremos. Y hace un pequeño silencio, un parón, donde ponen las intenciones de la misa y hacen la oración colecta. Oh Dios, que has reunido a tu pueblo para darte siempre gloria, y ya sigue la oración, son distintas oraciones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. Entonces ya todos se sientan. Primera lectura, acuérdate, palabra de Dios, respuesta, te alabamos, Señor. Salmo, escucha lo que hay que responder en el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y hay que responder. Y después del Salmo, segunda lectura, si es domingo o una solemnidad, palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Y ya viene el evangelio, ya viene el sacerdote, el ministro ordenado, a hacer el evangelio. Y cuando termina el evangelio, levanta el libro, acuérdate, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es la respuesta del evangelio. Antes, acuérdate que nos persignamos. Lectura, se me olvidó decirte esto ahorita, acuérdate que él dice lectura del Santo Evangelio y él va haciéndose la señal de la cruz. Según San Lucas, y aquí, en la cruz, gloria a ti, Señor. Así es la respuesta cuando empieza el Evangelio y la que hemos repasado ya, final del Evangelio. Termina el Evangelio, la homilía, y después de la homilía la profesión de fe. Nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe. No te pongas tú de pie, tú quédate sentado que estás ahora frente al computador, pero me alegra porque estás muy atento, eso es importante. Y creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y se hace toda esa profesión de fe. Y ya va finalizando, hacemos juntos la profesión de fe, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y después de terminar esa profesión de fe, la oración de los fieles, que la empieza el sacerdote, viene otra persona a hacerla y responde uno, esa respuesta que se dice concreta, escúchanos Señor y ten piedad, por ejemplo, y ya finaliza el sacerdote. Y ya cuando finaliza el sacerdote, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Se pueden sentar para continuar con la Santa Misa y ahí va a empezar la segunda parte, que te la voy a ir explicando después. Bueno, vamos a terminar. Yo me pongo de rodillas y tú también recógete un poquito más. Me voy a poner aquí al lado de Jesús en el sagrario. Y repites después de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oye Jesús, ayúdame a seguirme preparando muy bien para mi primera comunión. Bueno, muy bien, hemos terminado y seguimos con las preguntas que ustedes tengan en este momento. Pero acuérdate, escribe las preguntas y envíaselas a Óscar Salinas para yo poderlas ir respondiendo a todos en estos videos.